Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 18 de mayo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cayeron luego de especulación sobre posible ascenso de tasa Fed. Inflación repuntando un poco, no de manera significativa, pero pues se encuentra cada día acercándose al nivel de los 2%, la meta que tiene la Reserva Federal, y en medio de los buenos datos de producción industrial, pues algunos empezaron a pensar, bueno, si no es en junio, es en julio, y de hecho dos miembros de la Reserva Federal, que si bien no tienen decisión de voto, comentaron que posiblemente durante junio o julio esté abierta la posibilidad de ese incremento. Y recuerden que todo lo que tiene que ver con ascenso de tasa de interés, por lo general genera presión bajista en las acciones. Al igual que las internacionales, las locales retrocedieron. Básicamente recuperamos algo de correlación, sobre todo por lo que son los activos cíclicos que también estuvieron impactados de manera negativa por los datos económicos locales que continúan mostrando señales de desaceleración. En el día de ayer se conoció el IPC de Estados Unidos, subió de 0,9 a 1,1% en abril, el núcleo baja de 2,2 a 2,1%, pero se ve claramente que la tendencia del IPC es al alza, así que básicamente la Reserva Federal podría hacer un segundo ajuste de tasas durante este año. En cuanto a construcciones iniciales de Estados Unidos, suben en abril de 1.09 a 1.17 millones de viviendas año, permisos suben de 1.08 a 1.12 millones de viviendas año, también mercado inmobiliario ganando terreno junto con la producción industrial de Estados Unidos que creció 0.7% en abril, la tasa de utilización de la capacidad mejora de 74,8 a 75,4, así que todos los datos en el día de ayer fueron buenos y ante esa considerable mejora en los datos económicos, lo que se abrió la puerta fue al posible incremento de tasas por parte de la Reserva Federal, lo cual nos llevó el VIX al temido 16. Recuerden que si cerramos por encima de ese nivel es probable que tengamos mayor volatilidad y una presión bajista en acciones internacionales que en cierto modo están contagiando también las acciones locales. Así que estaremos durante la jornada y durante la semana atentos al VIX, sobre todo porque hoy vienen las minutas de la Reserva Federal. Hay que estar muy atentos a la una, no tenemos noticias al inicio de la jornada, sino minutas de la Reserva Federal más tarde. En cuanto a acciones de la región asiática, retrocedieron en línea con mercados de Occidente. Pese a que los datos económicos siguen siendo buenos en la región, el PIB preliminar del primer trimestre de Japón creció 0.4%, superestimado el mercado 0.1%, el índice de precios bajó de 1% a 0.9%. Así que básicamente lo que tenemos es un movimiento correlacionado con los mercados internacionales. Por ahora simplemente tenemos ese panorama de correlación general con los demás mercados. Vamos con Europa, que está iniciando con escasas variaciones, indecisión, algunos suben, otros bajan. Básicamente están esperando la tendencia de los mercados internacionales, sobre todo lo que son las minutas de la Reserva Federal para evaluar si tendremos o no un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. El IPC de la zona de euros es el final, se mantiene en 0,8. Recuerden que tenemos anticipos, revisiones. Y el núcleo se revisa a la baja de 0,8 a 0,7, así que no hay mayores presiones inflacionarias. Y en medio de este movimiento, quien se dio terreno fue el euro, que en estos momentos está en unos 12,71, gana terreno. Entonces lo que es el dólar a nivel internacional, sobre todo por la expectativa de ascenso de tasa de interés. Es importante tenerlo en cuenta. Vamos entonces con noticias de Estados Unidos, al igual que Europa, los futuros también están presentando algo de indecisión, algunas caídas a espera de las minutas de la Reserva Federal. Los inventarios de crudo API cayeron ayer 1.1 millones de barriles, bueno, se muestra el dato ayer, pero la publicación es de la semana previa. Inversionistas esperaron una caída más fuerte, pero pues digamos que esto está confirmando la tendencia que ya estamos superando lo que sería ese exceso de oferta, se empieza a lograr un equilibrio y pues la especulación con el ascenso continúa. Así que el petróleo se mantiene hoy cerca de los 48, 49 según el vencimiento que estén evaluando. GTB, en cuanto al mercado colombiano, informa que realizará la presentación de entrega de resultados del primer trimestre el lunes 23 de mayo de 2016 a las 11 de la mañana. Seguimos pendientes de resultados empresariales, así que estaremos muy atentos en las próximas jornadas sobre este particular. Para hoy no tenemos resultados de compañías. El 25 de mayo inicia entonces periodo ex dividendo de Grupo Aval ordinaria y preferencial. A las 9:30 hoy tendremos la variación semanal de inventarios de crudo. El mercado está optimista
a lo que sería un descenso en los inventarios. Si logramos tener un descenso de buena magnitud, es probable que el petróleo continúe con el sesgo alcista. De lo contrario, pues recuerden que el mercado ha subido con base en la expectativa de ese descenso en inventarios, ese aumento de demanda y menor oferta. Así que estaremos atentos a los niveles técnicos después de la publicación de las 9:30 y a la 1 de la tarde, minutos de la Reserva Federal, la noticia más importante de la jornada, donde el mercado estará atento y buscará evaluar lo que es el panorama de tasas, cuándo sería ese incremento de tasa de referencia. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo e índice de la FED de Filadelfia y terminaremos el viernes con ventas de vivienda de segunda. Noticias importantes durante la semana. Vamos con panorama general. Bueno, unas preguntas fundamentales interesantes para lo que hemos venido hablando. ¿Cuáles son las razones para que el dólar se revalúe si el WTI está subiendo? La razón es la Reserva Federal. Recuerden que para que una moneda sea fuerte, su economía también lo debe ser. Y pues claramente la economía colombiana no está mostrando las mejores señales. Sí, el petróleo subió a 48, pero 48.50 pues no se compara con el 100 que teníamos antes y el nivel de endeudamiento tanto de la economía como de las compañías colombianas ha venido creciendo. Recuerden que lo que más preocupa al Banco de la República es el déficit de cuenta corriente. Así que para en verdad tener una tendencia de revaluación constante tenemos que mostrar unas cifras económicas mucho más sólidas. Y hay otra pregunta, es con una expectativa por crecimiento de los inventarios de petróleo en Estados Unidos y posibilidad de ascenso en tasa de interés de la Fed en julio, ¿cuál sería el comportamiento del dólar? Por ahora vamos a mantener el sesgo alcista, ya lo revisaremos con los niveles, cuál sería ese nivel que nos permite decir, oigan, ya la Reserva Federal no subiría tasas y lo que tenemos es una presión alcista. Vamos con los gráficos. Dow Jones, recuerden el hombro cabeza a hombro, se resiste, no rompe ayer 17.900, que es la zona de resistencia para devolverle el sesgo alcista, por el contrario, cede terreno frente a las ganancias previas, y si no recupera pronto los 17.800, existe la posibilidad de continuar hacia 17.100. Estamos bajo un sesgo bajista, mientras estemos por debajo de los 17.900, solo superando los 17.900, hablaríamos de recuperar de nuevo un sesgo alcista, 17.900 como el nivel de resistencia clave. El IPSA también empieza a presionar las zonas de mínimos previos, así que si no recupera pronto los 3.150, la posibilidad de que este índice descienda se mantiene importante, los 3.150 para el IPSA. Y en cuanto al dólar, el nivel clave por ahora serán los 2.980. Mientras esté sobre los 2.980, existe la probabilidad de continuar con ganancias. 2.980, solo rompiendo ese nivel podríamos hablar de presión a la baja, de lo contrario, la posibilidad de subir al 3.060 se mantiene. Hoy no descartamos una jornada de indecisión entre esos dos niveles y estaremos atentos a las minutas de la Reserva Federal. Dependerá de esas noticias, de esa información, cuál será la nueva tendencia, si hay señales de recuperación de ascenso en tasa de la Reserva Federal. No se descarta que la recuperación del dólar pueda ser hasta los 3.150. Importante 2.980 como la zona de soporte para mantenernos atentos. Vamos con el WTI. 48 será el soporte para el día de hoy, de hecho está cotizando justo en 48.19, importante los 48 para mantener el impulso alcista. 48, 47.80, mientras esté sobre ese nivel hay posibilidad de mantener las ganancias. Si hay ruptura de los 47.80, no se descarta que podamos tener algo de presión bajista adicional. 47.80 como la zona de soporte importante para el WTI. Y en cuanto al euro, está abriendo hoy, o en estos momentos, negociando a 1.12.72. Ha venido ganando terreno el dólar en medio de esos buenos datos de vivienda, la expectativa del ascenso en tasa. No obstante, Europa también ha mejorado sus datos económicos. Viene el Brexit, que ya se acerca, la salida de Reino Unido de la zona euro ha generado también algo de debilidad en la moneda y cautela por parte de los inversionistas. Así que estaremos muy atentos a esos niveles. Por ahora no se descartan algo de presión bajista, pero que parezcan algo de compradores durante la jornada. Y vamos entonces con nuestro mercado. Es importante tener en cuenta los niveles en Colombia, sobre todo porque tenemos algo de debilidad en los datos locales. Eso es importante tenerlo en cuenta, esa debilidad que ha mostrado algunos datos económicos de nuestro país. Rompió en el día de ayer la zona de soporte de corto plazo. Así que mientras esté por debajo de los 1.355 hay posibilidad de corrección a 1.320. Ayer rompe soporte de corto plazo, ahora vamos con el 1.355. Mientras esté por debajo de ese nivel no se descarta que podamos tener algunos movimientos de corrección 1.320. Aquí este movimiento es importante evaluarlo. ¿Por qué? Porque
depende de la fuerza con que llegue a los 1320, sabemos que es una pequeña corrección después del rally previo y continuamos con el sesgo alcista, o por el contrario, la presión bajista podría incrementarse de manera significativa. Eso es importante tener en cuenta para las próximas jornadas, así que vamos a estar atentos a los niveles de 1355 y 1320 y la velocidad del movimiento en el día de hoy será clave para determinarnos el escenario probable más adelante. Vamos con acción de Bancolombia. Dejando un pequeño gap en el día de ayer, eso no es alentador, 25.600. Recuerden que los bancos podrían estar bajo presión, han mostrado que el crecimiento en utilidades va a ser difícil durante 2016. Existe la probabilidad incluso de tener un crecimiento negativo de las mismas. Vamos a ver qué tan profunda es la desaceleración de la economía durante el presente año. Ya se están sintiendo algunos datos económicos a partir del primer trimestre de este año. 25.600, superando ese nivel podría volver a 26.600. Si no supera pronto ese nivel, la posibilidad de corrección hacia zona de soporte de mínimos previos de 24.300 se mantiene. Importante los 25.600, mientras esté por debajo de ese nivel no se descarta que pueda buscar zonas de soporte 24.300 como escenario probable. Vamos con acción de Banco de Bogotá, fuerte gap en el día de ayer. Vamos a agregar el indicador de volumen. Coloquemos un promedio móvil de 20 periodos para conocer el promedio de los últimos 20 días en términos de volumen, bajo volumen en el día de ayer y cerró por debajo de 64. Si no recupera pronto 64, recuerden que podría llegar rápidamente a los 62, donde ya está ahí. Si hay ruptura a los 62, la caída puede ser a 59.559. Importante que supere los 63 si quiere anular la presión bajista. Si no supera pronto los 63, existe la probabilidad de mayor presión a la baja. 63 para anular, igual la liquidez en este activo es bastante baja, lo cual hace que los niveles puedan romperse con muy poco volumen. BBC continúa en su comportamiento lateral, así que sigue 18.3 contra 17.5, esperando más información sobre resultados de abril. Por ahora simplemente el comportamiento lateral permanece, restándole algo de fuerza al incremento de costos, debilitó o generó el comportamiento lateral. Celsia no pasa los 4.000 y ataca el nivel de soporte. Así que si hoy cierra por debajo de los 3.900, existe la probabilidad de continuar con presión bajista y volver a 3.700, 3.800. Solo superando 4.000 podría continuar a 4.180. Así que si no supera pronto 4.000, existe la probabilidad de descensos a 3.760. 4.000 sigue siendo el nivel de resistencia clave para Celsia. Cementos Argos frenan el avance en el día de ayer. Aquí tenemos que usar el retroceso de Fibonacci en el último movimiento. Básicamente, ¿qué tenemos? Si no supera pronto los 11.900, hay posibilidad de continuar corrección 11.900 como resistencia. La corrección puede ser hacia los 11.300 y mantener todavía impulso alcista. De hecho, lo llamaríamos un pullback después de la ruptura de esta figura. Coincide esa zona importante. La ruptura de 11.300 puede ser una falsa ruptura y acelerar la presión bajista. Importante los 11.300. Mientras esté por debajo de los 11.900 hay posibilidad de corrección para este activo. 11.900 la resistencia de corto plazo. Vamos con Cemex Latam Holding, 13.000, se acerca y tenemos los 13.400. Mientras esté por debajo de 13.400, aún puede buscar 13 y mantener todavía sesgo alcista, lo que era resistencia, ahora soporte. Si rompe 13.000, la corrección puede ser más profunda a 12.300. Importante entonces los 13.400 y 13.000. Superando 13.400 podría avanzar de nuevo a 13.800. 13.400 como el nivel de resistencia clave. Vamos con acción de Canacol. Frena el avance en el día de ayer, pese a lo que es el avance en la cotización del crudo, pues la correlación general del mercado genera esa presión bajista. Recuerden que nuestro mercado es altamente correlacionado, no ha roto los 8.900 en el día de ayer. Mientras esté sobre ese nivel aún, puede avanzar a 9.500. Ruptura de 8.900 podría generar una corrección un poco más fuerte hacia 8.400 sin perder tendencia alcista. 8.900, 8.400, las zonas de soporte clave para Canacol. Vamos con concreto. Ayer marca precio en el cierre previo con muy bajo volumen. Seguimos 1.200 contra 1.100 en un comportamiento lateral bastante amplio, sin mayor tendencia y sin mayor volumen. Posiblemente continúe bajo ese mismo escenario. Corficol se aleja de los 39, es el nuevo nivel de resistencia, saliendo un poquito de indecisión, chocando contra el 38. Seguimos 38 contra 39. Si pierde 38, la caída puede ser a 36.600. Importante los 38. Si aguanta ese nivel, aún puede continuar 38 contra 39 en comportamiento lateral. Vamos con acción de Copetrol, que mantiene el sesgo alcista. Recuerden la tendencia al avanzado más allá de los 1430, que es el nuevo nivel de soporte.
Mientras esté sobre 1430, aún hay posibilidad de avanzar a 1500 y 1540. Importante los 1430 para mantener las ganancias. De lo contrario, podría volver a la zona de 1360, 1370. Recuerden que la ruptura de los 360 podría generar mayor presión bajista. En cuanto a empresa de energía de Bogotá, 1850, 1900 y 1800 siguen siendo los dos niveles. Ayer se acercó de nuevo, antes de ayer, se acercó de nuevo a los 1900 y no pudo pasarlo. Recuerden que siguen ese comportamiento lateral, rompiendo los 1900. Hablaríamos de poder avanzar hacia los 1980 como siguiente nivel de resistencia. Continúa en el escenario de comportamiento lateral. Vamos con Construcciones El Cóndor. En el día de ayer no marca precio, sí que seguimos con comportamiento entre 1200 y 1100, igual la liquidez no es muy alta para este activo. Enca presentando bastante volatilidad, se dejó contagiar por el resto del mercado descendiendo, pero recuperando terreno hacia el 12,50. Igual es una compañía que depende mucho más del dólar, de exportaciones también, pues que ha perdido, logró superar la pérdida de Venezuela, así que si en algún momento Maduro sale del poder, pues sería uno de los múltiples beneficiados, aquellas compañías que tenían exposición a Venezuela, como era Éxito, como era Nutresa, como era Enca, así que podrían beneficiarse. Estaremos atentos igual a lo que pase con Venezuela. Por ahora 12.20 contra 13, mientras esté sobre 12.20 aún puede avanzar a 13, igual no es un activo que tenga una liquidez significativa, así que los técnicos pueden fallar ampliamente. Acción de la ETB, seguimos esperando resultados empresariales, ya nos dieron la fecha para los mismos, hay que tener algo de paciencia, sigue entonces acercándose al 5.90 en el día de ayer, si encontraste eso de 5.90, aún puede 5.90, 6.10, si lo pierde de nuevo puede descender hacia los 5.70. Recuerden que en los resultados empresariales evaluaremos, sí, puede ser que se ponga la compañía en venta, pero digamos que hay que tener en cuenta qué pasaría con si hay interesados o no. Aquí hay una pregunta relacionada con ETB y al fin, ¿qué pasó con el dinero que le debía Claro a ETB? Ahora ETB se lo devuelve a Claro, así que por ahora eso salió del balance y generó parte de las pérdidas contables de periodos anteriores. Vamos con acción del Éxito, que no pudo pasar los 16, así que la presión sigue y aún se acerca al nivel de soporte de corto plazo, mientras esté por debajo de los 15.800 hay posibilidad de continuar los descensos hacia el siguiente zona de soporte, que es unos 15.400. Ruptura de 15.400 podría llevarlo a 14.800. Importante 15.816, mientras esté por debajo de esos niveles, la presión sigue siendo bajista, solo recuperándose más allá de esos niveles podríamos tener mayor sesgo alcista. Vamos con acción de Grupo Argos, que después del anuncio de calificación incrementando el endeudamiento han aparecido vendedores en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, lo que era soporte ahora es resistencia, y mientras esté por debajo de los 19, 19.200 existe la posibilidad de corrección a 18 en primera instancia y 17 en segunda, 18, 18, perdón, 19, 19.200 para mantener la posibilidad de presión bajista, son los niveles de resistencia clave por ahora. Vamos con acción de Grupo Aval, continúa 1215 contra 1160, algo de comportamiento lateral. Si rompe los 160 podría volver a tener presión hacia 120. De lo contrario, si logra aguantar los 160, aún puede oscilar cerca de los 1210. Vamos con acción de Grupo Sura. Tenemos los 39.200, mientras esté por debajo de 39.200 hay posibilidad de 38, si logra aguantar 38 no hay posibilidad de mantener sesgo alcista, si rompe los 38 la caída podría extenderse a 36. Importante la resistencia a corto plazo 39.200, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede continuar con las caídas 39.200 como el nivel de resistencia del sesgo bajista. Acción de ISA no ha caído con tanta fuerza, se mantiene sobre los 8.700, ha sido el nivel de soporte en las últimas 4 jornadas, mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de continuar a 9.100, 8.900, 9.100, si rompe los 8.700 la caída puede ser hacia el soporte de estos mínimos previos cercanos a 8.300, ya miraremos si hay ruptura de ese nivel o no. 8.700 para mantener el impulso alcista, a lo contrario podríamos tener una presión bajista adicional, 8.700. Vamos con acción de mineros. El oro avanzó en el día de ayer, pero hoy está en $1.272 la onza. Si logra superar los 2.400, recuerden que puede volver a 2.570. Si no supera 2.400, aún puede volver a 2.200. Igual los altos y la liquidez también es relativamente, la liquidez baja y los altos altos. Nutresa, hay bastante correlación que permanece en el resto del mercado. Perdió fuerza en el día de ayer 26.100. Si no supera pronto los 26.100, el escenario de corrección hacia los 25.300
y 24.500 se mantiene. Importante los 26.100, mientras estemos por debajo de ese nivel, la posibilidad de corrección se mantiene para la acción de Nutresa. Vamos con preferencial aval. 1206, 1205, perdón, 1205 contra 1140 ha sido el lateral. Hay presión bajista, si no supera pronto los 1180 hay posibilidad de buscar mínimos del lateral con algo de probabilidad de ruptura. Solo superando los 1180 hablaríamos de poder volver hacia las zonas de máximos previos. Importante los 1180. Vamos con Avianca Holding, que tras presentación de resultados con lado negativo crecimiento en ventas, lado positivo aumento en el EBITDA, generó ese comportamiento lateral que sigue siendo el más probable de 2.300 a 2.000. Por ahora comportamiento lateral empieza a ser el escenario más probable. Vamos a ver que nos den algunas velas para determinar una mejor tendencia en preferencial aval. Seguimos con preferencial Bancolombia. Si no supera pronto los 27.300 hay posibilidad de descender a niveles cercanos a 26.300 en primera instancia. Ruptura de ese nivel podría llevarlo incluso al promedio móvil de 200 periodos donde está 25.100. Importante los 27.300 mientras esté por debajo de ese nivel. La presión bajista continúa superando 27.300, podríamos volver a 28.300. 27.300 el nivel de resistencia clave para preferencial Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques, un poquito de pausa en el día de ayer, no obstante, mientras esté sobre los 2.960, aún hay posibilidad de continuar con las ganancias hacia la zona de 3.300. Importante 2.960 para mantener el impulso alcista. Ruptura de 2.960 lo puede llevar a la zona de 2.680, donde no se descarta que el soporte sea fuerte. Igual los resultados siguen siendo bastante buenos para una compañía que también depende mucho del dólar y exportaciones de ingresos de mercados extranjeros. 2.960 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. En preferencial Carvajal Empaques. Vamos con preferencial Da Vivienda, que se acerca a los 26. Si logra aguantar 26, aún puede avanzar a 27. No se descarta que la zona 27, 27.200 tenga mucha resistencia. Si rompemos los 26 a la baja, la presión podría ser incluso a 24.300. 26.000 como la zona de soporte clave para preferencial Da Vivienda. Vamos con preferencial Grupo Argos. Si no supera pronto los 18, aún hay posibilidad de descender a 17 y 16. 18 será el nivel clave de la presión bajista. Superándolo podría volver a 18.400, 18.800, pero recuerden que hay bastante presencia de vendedores en zona de resistencia previa, básicamente por lo que fue el descenso en la calificación, el incremento en el endeudamiento. Vamos con preferencial Semargos para terminar. Fuerte vela bajista, si no supera pronto los 11.060, 11.060, hay posibilidad de continuar corrección a 10.700, 10.500 y 10.200. Ya miraremos cuándo termina. Si por el contrario supera los 10 o los 11.060, hay posibilidad de volver a 11.400. 11.060 el nivel de resistencia clave para acción de Cementos Argos preferencial. Así que en términos generales hay un poquito de nerviosismo. La decisión podría ser el común denominador en la apertura del mercado. Ya miraremos las minutas de la Fed después de la 1 de la tarde, que podrían dar mayores señales si tenemos la presión bajista o no. En cuanto al mercado local, atentos a las resistencias de corto plazo. Mientras estemos por debajo de esos niveles, la presión bajista podría continuar. Solo superando esos niveles hablaríamos que el mercado se tranquilizó. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. Con una expectativa por crecimiento de los inventarios de petróleo, bueno, vamos con preguntas. Con una expectativa por crecimiento de inventarios de petróleo en Estados Unidos y posibilidad de ascenso en tasa de interés por la Fed en julio, ¿cuál sería el comportamiento del dólar y la bolsa de Nueva York? Recuerden que todo lo que sea posibilidad de incremento de tasas podría generar presión bajista para las bolsas internacionales. En varios medios de comunicación se habla del incremento de la deuda externa, cómo afecta esto a la economía y el mercado de valores. Digamos que un tema clave, sobre todo porque somos economías emergentes. Las economías emergentes sufrimos algo que se llama el pecado natural, y es que en cuanto a deuda externa para el FMI, pues nosotros tenemos mayor riesgo porque cuando tenemos un incremento, una situación económica débil, nuestra moneda se devalúa, haciendo que pagar la deuda externa sea más difícil, los dólares se encarecen. Eso lo hemos visto, digamos que la deuda externa en valor nominal no ha crecido tanto, sí es mayor frente a la relación deuda-PIB, porque ahora el PIB en dólares es mucho más bajo. O sea, nuestro PIB, que ha crecido, y la deuda externa también, la relación se ha afectado de manera negativa porque nuestro PIB en dólares es más pequeño, haciendo que la deuda externa sobre PIB sea mayor. Así que a medida que nos acercamos al 50%, pues es probable que nos aprieten un poco en términos de impuestos, y eso es lo que estamos viendo o que veríamos posiblemente en el mes de junio, julio,
con la posibilidad de una reforma tributaria para equilibrar las finanzas, el famoso déficit primario. ¿Tiene, ¿Tiene utilidad hacer un análisis de gráfica semanal del petróleo comparativa con el DXY? Ahorita no tanto, porque hemos perdido correlación entre el dólar y el petróleo, así que se ha perdido de manera considerable la correlación en el corto plazo. Panorama para las tasas de interés locales, por favor. El mercado o el Banco de la República comentó que veía su convergencia hacia lo que es la inflación de meta un poco más lenta, por eso fue el último incremento de 50 básicos. También con ese incremento pues busca hacer más atractivo el ingreso de capitales a Colombia, aumentar el diferencial de tasas para ayudar a financiar el déficit de cuenta corriente. Nuestra economía necesita más dólares para estar en mejor situación. Así que si lo que vemos es que la presión alcista del dólar continúe, posiblemente, bueno, es que hay muchos puntos, porque si hay que activar opciones y el Banco de la República sale a vender dólares, en cierto modo está retirando pesos del mercado y contribuye también a que la demanda disminuya y la presión inflacionaria también, hay menos dinero circulando en la economía, así que pues básicamente ya estamos muy cerca de tener el freno de ascenso de tasas a menos que la devaluación vuelva a niveles de 3.400. Vamos entonces con más preguntas. Factores para que el WTI se acerque y mantenga alrededor de los $50, que inventarios de crudo desciendan y continúen con esa tendencia en próximas jornadas. ¿Qué significa la cotización sobre valor patrimonial? Cuando miramos las acciones hay varios múltiplos. Esos múltiplos nos permiten tener una relación de cuánto se está pagando frente al patrimonio, cuántas veces la utilidad, y con base en eso tendríamos incluso con las condiciones de retorno de la compañía, el ROE, la tasa de crecimiento sostenible, entre otros, una tasa de retorno esperada, una tasa de retorno implícita nos permite saber si una acción está cara o está barata. Así que lo que decimos cuando está cotizando por encima de su valor patrimonial es que vale más de lo que vale en el patrimonio contable. Bueno, podría repetirme Canacol. Vamos con acción de Canacol. Recuerden, los 8.900 y 8.400 siguen siendo los dos niveles. No ha roto los 8.900, así que mantiene la presión alcista. Si lo rompe, posible corrección hacia 8.400 y ya miraremos ese nivel si logra mantener el impulso o no. Rompiendo los 9.200 hablaríamos de mayor sesgo alcista. 9.200 contra 8.900, los dos niveles claves para Canacol. Favor, ¿puedo repetir Colcap? Recuerden que el Colcap, o mejor, vámonos con el ETF que replica el índice Colcap. Ha tenido muy buen volumen en las últimas jornadas. Y pues básicamente no, me gusta más la liquidez del Colcap. Vamos con el Colcap. Recuerden que rompió soporte de corto plazo. Si no supera pronto los 1.355, hay posibilidad de corrección. En primera instancia los 1.320, manteniendo todavía algo de fuerza alcista. Ruptura 1.320 podría implicar una presión bajista adicional. 1.355 la resistencia clave para anular la presión bajista en el índice Colcap. Podría repetir preferencial grupo Sura. Recuerden que preferencial grupo Sura y preferencial grupo Argos han sido o fueron de las acciones con tasa de dividendo más baja de todas y con múltiplos no tan bajos frente a un panorama de crecimiento de utilidades. Débil 38.700, mientras esté por debajo de 38.700, creo que no había visto esta gráfica, 38.700, 38.300, dejando un pequeño gap. Si no cierra pronto ese gap, existe la posibilidad de continuar caídas a 36.800 y 36, superando 38.700, ya hablaríamos de poder tener de nuevo un sesgo alcista. Es importante tener en cuenta esa zona de gap importante para Grupo Sura. Vamos entonces con más preguntas. ¿Podría esa deuda externa poner en riesgo nuestra calificación? Sí, digamos que nuestra dependencia de las materias primas y si el gobierno no genera los ajustes fiscales suficientes, podría poner en riesgo la calificación del país. Sobre todo el tema de la reforma tributaria sería clave para mantener esa calificación. ¿Canacol podría cotización sobre valor patrimonial? Sí, Canacol cotizas por encima de su valor patrimonial. ¿Qué impide que Celsius supere los 4.000? Recuerden que hubo pérdidas, incrementó endeudamiento y cuando una compañía incrementa endeudamiento, incrementa también su riesgo y cuando incrementa su riesgo, también incrementa la tasa de retorno esperada por el inversionista, haciendo que traerá valor presente los flujos futuros de un menor valor y por lo tanto justifique un menor precio de la acción. Posiblemente sigan siendo la presión de resultados y endeudamiento. ¿Hasta dónde puede ser que aumente el precio del WTI y no afecte a Canacol por pasarse gas? Que el precio del WTI siga subiendo, igual aún le queda un 20% de producción atada al gas, al petróleo,
y le ayudaría, pero pues digamos que en cierto modo lo que el mercado valora durante este año es el desempeño que tenga que ver con gas. Importante ese punto. ¿Hasta dónde puede ser que aumente precio? Perdón, incremento de tasas de interés en Banco de la República favorece más la inversión en renta fija que la renta variable. La favorecerá en el largo plazo porque después de estos incrementos de tasas, pues lo que viene es un descenso de tasa y por lo tanto la valorización de lo que es la renta fija de largo plazo. De hecho, lo que se está viendo es un aplanamiento de la curva. A medida que se aplana la curva, tampoco es una muy buena señal para la economía porque se suele aplanar o invertir la curva de rendimientos de los test cuando hay un escenario de desaceleración. Qué tan profunda sea la inversión dependerá de la expectativa que tenga el mercado de la desaceleración económica. También tenemos aplanamiento de la curva de los test, que es una señal clara de la desaceleración de la economía colombiana. Bueno, así que atentos a las resistencias de corto plazo. Mientras estemos por debajo de esos niveles, la presión bajista podría continuar. Atentos hoy a las minutas de la Fed a la 1 y 9:30 variación semanal de inventarios de crudo, como pasa todos los miércoles. Muy buen día. Nos vemos mañana.